Hola, buenos días. Mi nombre es Alberto Saucedo y el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a vasculitis asociada a ANCA, su diagnóstico y tratamiento, ya que en la clase previa hablamos de características clínicas y fisiopatología. En cuanto al diagnóstico, en lo que nos vamos a enfocar más es en los ANCAs. ¿Qué son los ANCAs? ¿De dónde salieron? ¿Qué es lo que hacen en la enfermedad? ¿Cómo se generan? ¿Cómo se detectan? ¿Cuál es su especificidad y su sensibilidad? Posteriormente hablaremos del tratamiento, de los esquemas de inducción y de mantenimiento de la remisión, de todos los fármacos que se pueden utilizar para dar tratamiento a estos pacientes y la evidencia en la que se basa. Empezando de lleno con el tema en cuanto al diagnóstico, ¿por qué es importante hablar de ANCA en una vasculitis asociada a ANCA? Digo, está de más decirlo, pero pues estas vasculitis se caracterizan principalmente por la producción de estos autoanticuerpos. Las tres patologías que incluyen el término vasculitis asociada a ANCA, granulomatosis con poliangitis, granulomatosis con poliangitis eosinofílica y poliangitis microscópica, se relacionan en cierto porcentaje con positividad para ANCA, ya sea para C-ANCA o para P-ANCA, de lo cual ya hablaremos más adelante cuál es la diferencia entre estos dos, y por lo cual pues es importante conocerlos. La más relacionada pues es la granulomatosis con poliangitis, que hasta en el 95% de los casos presenta C-ANCA positivo. Bueno, entonces, ¿qué son los anticuerpos antinucleares? Digo, los ANCA. ¿Qué son los ANCA? Pues los ANCA viene de Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, que serían anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, porque son autoanticuerpos que están dirigidos contra proteínas que se expresan principalmente en los gránulos específicos de los neutrófilos. De ahí viene su nombre. Bueno, en cuanto a su historia, todo empezó en 1959, cuando en pacientes con desórdenes inflamatorios, aquí no eran de hecho vasculitis, no era ya la granulomatosis de Wegener o el Churg-Strauss, no eran desórdenes inflamatorios, pacientes que estaban leucopénicos o desórdenes relacionados, encontraron anticuerpos, antiglobulinas fluorescentes que pintaban en los núcleos, en el citoplasma de los neutrófilos, y ya de ahí se empezó a describir. En ese momento no se hacía ninguna correlación con la patología, ni se decía nada de la actividad. No fue hasta 1985, me parece, este artículo, en que, pues en 8 pacientes, 8 hombres y 8 mujeres que tenían glomerulonefritis necrotizante, les solicitaron los anticuerpos que se conocían en ese entonces, que eran los anticuerpos antinucleares, y estaban negativos, como vemos aquí. No lo voy a dejar más porque me parece lo de las diapositivas, pero todos los pacientes encontraron que tenían los ANA negativos o los anticuerpos típicos negativos, pero encontraban un factor o un anticuerpo que tenía el citoplasma de los neutrófilos por inmunofluorescencia indirecta. Entonces eran los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, y ya ahí se empezó a correlacionar, ok, entonces en pacientes que presentan glomerulonefritis necrótica se encuentran estos anticuerpos. Y ya de ahí en 1989, y ahora sí se hizo la correlación directamente, en este caso de los anticuerpos contra los neutrófilos en la granulomatosis de Wegener, como se conocía en ese entonces, actualmente granulomatosis con poliangitis, que eran autoanticuerpos IgG que iban contra componentes extranucleares, o sea, citoplásmicos de los polimorfonucleares, y que tenían un rol en la actividad y el diagnóstico de esta enfermedad. Aquí vemos una línea del tiempo que toma en cuenta todos los eventos importantes con respecto a los ANCAs. Primero, en cuanto a su descubrimiento, ya activo, aquí no abarca hasta 1959, pero en 1982 pues fue el artículo en que relacionó los ANCAs con la glomerulonefritis. En 1985 la relación del ANCA con la granulomatosis con poliangitis. Luego se identificaron qué autoantígenos específicos eran contra los que se dirigían los ANCAs, que era el MPO y el PR3, y se vio que estos autoantígenos tenían patogenicidad, o sea que podían causar enfermedad. El primero que se descubrió que como patogénico fue el MPO, y ya hasta recientemente el PR3 también se ha visto que puede causar la enfermedad.
directamente, no únicamente como diagnóstico, sino que tiene un rol patogénico. Otros eventos importantes en la línea del tiempo de los ANCAs, pues en cuanto a sus métodos de detección, que cuando se describieron primero en 1959, el 82 y el 85, únicamente era por inmunofluorescencia indirecta. Y ya posteriormente, cuando se empezaron a detectar los autoantígenos, pues se desarrollaron métodos inmunoensayos para detectarlos directamente estos autoantígenos, que pues el más ampliamente utilizado y el más antiguo es el ELISA, que son hasta 3 generaciones, es el más reciente, y ya posteriormente se desarrollaron otros inmunoensayos como el Total Line, el BioChip, etcétera, etcétera. Otros eventos importantes es la inclusión de los ANCA o la importancia de los ANCA para el diagnóstico de las vasculitis asociada a ANCA, lo cual se ve, por ejemplo, en el 2010, en que la ULAR sacó un artículo que veremos más adelante, en donde se exploraron los puntos a considerar para el diagnóstico de las vasculitis, y aquí se consideraron los ANCAs como importantes para los criterios diagnósticos. Y en 2012, el consenso de Chapel Hill fue cuando hubo una revisión de sus nomenclaturas, de las del 90, de las previas, en las que pues ya se tomaban en cuenta las vasculitis asociadas a ANCA, y ya se hablaba pues como tal de los anticuerpos. Y finalmente también algo importante a resaltar de esta línea del tiempo es de las guías o de los consensos que ha habido de cómo se solicitan los ANCA o cómo se estudia un paciente con sospecha de ANCA. En 1999 fue el primer consenso y el más reciente fue en 2017, y los dos los veremos más adelante en qué cambiaron. Bueno, ¿cómo clasificamos los ANCA? Hay dos métodos de clasificación de los ANCA. Uno, por el patrón de inmunofluorescencia, y dos, por el antígeno entre el cual se dirigen, y esto tiene mucho que ver con las técnicas de detección más que veremos más adelante. Por inmunofluorescencia indirecta, se clasifican por el patrón que tienen de inmunofluorescencia, y aquí vemos las diferentes clasificaciones que tienen los ANCAs, siendo pues las más conocidas el patrón citoplásmico o el C-ANCA y el patrón perinuclear o P-ANCA. Sin embargo, vemos que también hay otro tipo de tinciones. Esta puede ser por células fijadas en etanol o células fijadas en formalina, y dependiendo de lo que tiñan es como lo vamos a clasificar. Como vemos aquí, los polimorfos nucleares pues tienen varios núcleos, estos son los núcleos, y lo que tiñe es alrededor del núcleo, pero entonces todo lo que no es núcleo es lo que tiñe, y eso es el citoplasma, entonces es el patrón citoplásmico o el C-ANCA. Y aquí es donde quiero hacer como un poco de énfasis de la distinción del patrón perinuclear del nuclear. Aquí en los dos vemos los núcleos, digamos, pintados, pero el patrón perinuclear, pues los núcleos como tal no están completamente teñidos, sino que alrededor se ve ese contorno de los núcleos, y es por eso que se llama perinuclear, a diferencia del patrón nuclear en donde lo que se pinta son los núcleos. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces a la hora de ver esto al microscopio, pues ven, mira, está pintado alrededor del núcleo, pues es perinuclear y lo reporto como un P-ANCA, cuando en realidad lo que está teñido es el núcleo, es un patrón nuclear, y esto se puede correlacionar con la presencia de anticuerpos antinucleares. Entonces, en patologías con presencia de anticuerpos antinucleares, por ejemplo, la más conocida o la más establecida, pues el lupus, que tiene un 99% de prevalencia de anticuerpos antinucleares, pues puede haber esa confusión a la hora de interpretar estas tinciones y reportar como un P-ANCA, como si fuera un patrón perinuclear, pero realmente es un patrón nuclear. Y los patrones que no encajan dentro de estos tres son patrones atípicos. Y la otra forma de la clasificación es por el antígeno contra el cual dirigen. Hay dos tipos de antígenos que son de interés para las vasculitis asociada a ANCA, contra el cual se dirigen los ANCAs, el MPO-ANCA y el PR3-ANCA. El MPO-ANCA se relaciona más con P-ANCA, y el PR3-ANCA se relaciona más con C-ANCA, aunque no son estos los únicos antígenos contra los cuales se dirigen los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Hay otros antígenos que no son como tal, o no se ha demostrado ni su patogenicidad ni su relación con la enfermedad. ¿Por qué es importante esto? Porque el que más se relaciona, el patrón de inmunofluorescencia que más se relaciona con antígenos fuera de estos dos es el P-ANCA. El P-ANCA
puede estar relacionado con una especificidad, por ejemplo, hacia la elastasa, antielastasa, u otras proteínas que no son propiamente el PR3 y el MPO y que, como les decía, no tienen ni un rol patogénico ni un rol en la clasificación de las enfermedades. Y es por eso en que se considera que el patrón P-ANCA es el menos específico, ya que puede estar dirigido contra diversas proteínas que no tienen nada que ver con las vasculitis asociadas a ANCA. Y esto es importante tomarlo en cuenta a la hora de estar haciendo un abordaje diagnóstico para cualquier paciente. Bueno, pasando a la patogenia. ¿Cómo se generan los ANCAs? Que es el primer paso en cuanto a la patogenia, es que se generen los ANCAs y después que den la enfermedad. Para que se generen los ANCAs, una de las principales teorías es que es por medio de una reacción cruzada, por un mimetismo molecular de una infección, principalmente con Staphylococcus aureus. Esto va a ser importante más adelante cuando hablemos de tratamiento, el por qué estamos dando un antibiótico, por ejemplo, para tratamiento de mantenimiento. Es porque esta reacción cruzada por mimetismo molecular genera la producción de ANCAs ante una infección por una bacteria como Staphylococcus aureus, aunque también se ha visto que bacterias gram negativas tienen una proteína LAMP2 que al generar anticuerpos contra esta proteína también tiene un mimetismo molecular que genera modificación de las proteínas MPO y PR3 y también da un rol patogénico para la generación de ANCAs. Una vez que se generan los ANCAs, ¿cómo causan enfermedad? Estos ANCA, como están expresados en los gránulos de los neutrófilos, los anticuerpos se pegan a estas proteínas de los gránulos y generan que se activen los neutrófilos, que genera que se degranulen y esto genera una respuesta inmune. Aquí lo vemos esquematizado, en donde por estos estímulos externos se genera una exteriorización de los antígenos ANCA, MPO, PR3, lo que genera la producción de ANCA, que al pegarse a estos MPO y PR3 generan activación de los neutrófilos con degranulación y liberación principalmente de especies reactivas de oxígeno y proteasas. ¿Por qué es importante esto? Porque estas van directamente contra el endotelio generando disfunción endotelial. Por otro lado, también generan la activación de trampas de extracelulares de neutrófilos o NET, que también tienen un rol patogénico en esta enfermedad. Bueno, ¿cuáles son las técnicas de detección de los ANCA? Las técnicas tienen que ver con la clasificación, como veíamos previamente. Para clasificarlos en P-ANCA y C-ANCA, la técnica de detección va a ser por inmunofluorescencia indirecta. Y como veíamos previamente, las dos formas de detectarlo por inmunofluorescencia son en células fijadas en etanol o células fijadas en formalina. Y para detectar los antígenos específicos MPO y PR3, hay diversas pruebas. Y la más utilizada es la ELISA, aunque también existen todas estas. Es importante que el laboratorio nos reporte qué prueba está utilizando para saber si es una prueba estandarizada, una prueba altamente específica o si de plano no. Entonces, dependiendo de si estamos hablando de inmunofluorescencia o de pruebas específicas, va a ser la sensibilidad y especificidad. Esto es sacado de los datos de dos estudios por Hagen et al. Y Damasox et al., en donde midieron la especificidad y la sensibilidad de los ANCA por inmunofluorescencia indirecta y por inmunoensayo, por especificidad. Y vemos que la especificidad, el más específico de los dos por inmunofluorescencia es el C-ANCA, por lo que ya hablábamos previamente, que el P-ANCA no necesariamente se dirige contra estas proteínas, y por especificidad, las dos tienen una buena especificidad. En cuanto a la sensibilidad, también el P-ANCA es el menos sensible, a diferencia del C-ANCA y del PR3, que son como los más sensibles. Bueno, una vez que ya conocemos qué son los ANCAs, cómo los detectamos, cómo los clasificamos, vamos a solicitarlos. Pero ¿a quién se los vamos a solicitar? ¿A todo el mundo? Al que llegue a ingreso a reumatología hay que solicitarle un ANCA. Interconsulta reumatología hay que solicitarle un ANCA. No, porque esto nos va a llevar a un sobrecosto, a un desgasto de recursos que no tienen mucho sentido. Entonces hay que tener indicaciones específicas. Estas son indicaciones que sugiere la guía de uso de ANCAs.
que, como pueden ver, son indicaciones que tienen que ver con las manifestaciones clínicas que tienen las vasculitis asociadas a ANCA, que vimos el día de ayer. Tenemos, por ejemplo, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, la hemorragia pulmonar, especialmente si es síndrome riñón-pulmón, una vasculitis cutánea con características sistémicas. Aquí es muy importante porque luego ven una púrpura palpable o unas lesiones vasculíticas o vasculopáticas en piernas y dicen, es que tiene vasculitis, hay que pedirle ANCAS. Eso en reumatología no es tan común que se haga, pero en otros servicios sí es común que lo hagan y nos piden interconsulta, saber que no se tuvo que haber pedido para empezar ese ANCA y saber interpretarlo, ya que muchas veces las vasculitis cutáneas son limitadas a la piel, vasculitis limitadas a la piel o vasculitis por hipersensibilidad, que veremos en otros temas más adelante. Pero si tienen características sistémicas, pues sí sería una indicación para pedir ANCA. Enfermedad crónica destructiva de vías aéreas superiores, sinusitis u otitis de larga evolución, estenosis traqueal subglótica, mononeuritis múltiple u otra neuropatía periférica, o una masa retroorbitaria o escleritis. Bueno, este es el algoritmo del uso de ANCA que proponía la guía en 1999. ¿Cómo era? Teníamos estas indicaciones para pedir los ANCA y pues pedíamos una prueba de inmunofluorescencia indirecta, ya sea fijada en etanol o fijada en formalina, y dependiendo del patrón de inmunofluorescencia era lo que íbamos a hacer. Por ejemplo, lo que ya les hablaba, si es un patrón nuclear, hay que pedir una prueba de inmunofluorescencia en células HEP2 para ver si es un anticuerpo antinuclear. Si es un patrón C-ANCA, se relaciona más con PR3-ANCA, entonces lo que te decía la guía es, pide ANCA, te sale C-ANCA, pide PR3-ANCA, sale positivo, pues es un ANCA PR3. Si sale negativo, puedes pedir otro tipo de ANCAs. O pides la inmunofluorescencia, si te sale P-ANCA, pides MPO, si te sale positivo es un ANCA MPO, si te sale negativo puedes pedir otros tipos de ANCA, y en el caso del ANCA típico pides los dos MPO y PR3, si sale positivo, dependiendo de lo que te salga, pues es el ANCA específico. Pero, pues, ¿qué pasó luego? Tenemos este estudio del 2016, que es un estudio multicéntrico con 251 pacientes con vasculitis asociada a ANCA y 924 controles. A todas estas personas se les hizo prueba de ANCA por diferentes métodos. 2 métodos de inmunofluorescencia, que es el verde y el azul, y 8 métodos de por inmunoensayo, por especificidad, para detectar MPO y PR3. ¿Y qué es lo que se encontró? Ya gráficamente lo podemos ver. Todos son sensibles, todos nos sirven, que de hecho la línea esta negra es la que encima de esto tiene una sensibilidad que puede servir. Sin embargo, lo que se encontró fue que entre los dos métodos de inmunofluorescencia indirecta había una gran variabilidad. Algunos sí salían, algunos no, entonces decían, pues utilizar inmunofluorescencia indirecta realmente pues puede tener una gran variabilidad, me pueden tener un alto riesgo de sesgo, y a diferencia de los inmunoensayos en que todos, aunque sí tenía su variabilidad, no era una variabilidad significativa y que tenía un alto rendimiento diagnóstico, una alta sensibilidad, y entonces de aquí salieron las nuevas recomendaciones del 2017. Aquí, ignoro por qué no se ven estas, pero ¿cuáles son las recomendaciones que nos da este consenso del 2017? Primero, que haya una estrategia de puerta o de gating, como ven en la imagen, para solicitar ANCA, o sea que no se le pida ANCA a todo paciente que llega a reumatología o que llega a consulta de reumatología o todo paciente que quiera. No, tienen que tener las indicaciones específicas previamente establecidas. Una vez que tiene esto, ok, hay que solicitar, pero ¿qué hay que solicitar? A diferencia de la guía de 1999, aquí directamente nos vamos a ir hacia la especificidad. PR3 o MPO según nuestra sospecha clínica. Si sospechamos polenquitis microscópica que se relaciona más con MPO ANCA, pues pedimos MPO. Si sospechamos más granulomatosis con polenquitis, pedimos PR3. Y ya si sale positivo, pues es probablemente el diagnóstico. Si sale negativo, pues podemos pedir un segundo ensayo, ya sea por un método diferente de inmunoensayo. Si pedimos ELISA, podemos pedir DOT and LAM, podemos pedir biochip, etcétera, o podemos pedir ahora sí la inmunofluorescencia. O si tenemos ya completamente la duda diagnóstica, pedimos el MPO y el PR3, los dos.
y ya dependiendo de lo que nos salga es nuestra conducta a seguir. Entonces, lo que se resalta de estas guías es que pues, se empieza a dejar en desuso la inmunofluorescencia indirecta, porque pues, se entiende que en 1999 la disponibilidad de pruebas como la ELISA o pruebas como de inmunoespecificidad pues era muy baja, entonces teníamos que trabajar con lo que teníamos, inmunofluorescencia indirecta, y ya de ahí podemos saltarnos a algo un poquito más especializado, pero pues se ha visto que actualmente la disponibilidad de estas pruebas pues ya es un poquito más, más accesible, por lo cual sí se puede empezar por estas. La tercera recomendación que da el consenso pues es que en caso de ser negativo se pide un segundo ensayo. La cuarta recomendación es que el hecho de tenerlos negativos e incluso un segundo ensayo no nos excluye el diagnóstico, ya que vimos en la introducción que cierto porcentaje de pacientes tenían ANCA positivos. ¿Pero qué quiere decir? Que el resto de los porcentajes, por ejemplo, si hasta el 95% de los pacientes con GPA presentan ANCA, hasta 5% pueden ser ANCA negativo, y ni se diga de los otros dos que son porcentajes mucho más bajos, los que presentan positivo. Entonces, un ANCA negativo no te excluye diagnóstico. Y quinta recomendación, al revés, un ANCA positivo no te hace diagnóstico, incluso si es especificidad, aunque sea PR3, no nos hace diagnóstico si no tiene los síntomas compatibles. Entonces, por eso es importante hacer una individualización del diagnóstico, como veremos más adelante cómo se realiza el diagnóstico de vasculitis asociada a ANCA. Y la última recomendación es que también nos basemos en los límites o en los niveles que nos reporte el laboratorio de ANCA para hacer la interpretación, ya que entre mayor sea el nivel por encima del límite pues, de lo normal, pues más va a ser específico ese estudio o mayor significancia clínica va a tener. Por ejemplo, si el nivel es 20 y nos sale un MPO de 21, pues realmente no nos dice mucho, y mucho menos si es en un paciente que no tiene tantos síntomas clínicos. Pero si es un paciente que tiene glomerulonefritis rápidamente progresiva, tiene enfermedad de vías aéreas superiores y tiene PR3 de 279, pues ya, ¿qué más quieres, no? Entonces, eso es importante de estas recomendaciones. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones clínicas de los ANCA? ¿Los ANCA nos sirven únicamente para diagnóstico? No, para nada. Quien crea eso, que se quite esa idea, y vamos a ver por qué. Porque los ANCA nos van a servir tanto para categorizar a un paciente clínicamente, qué podemos esperar de ese paciente. ¿A qué me refiero? A que los pacientes que tienen MPO ANCA se relacionan más con afección renal y con neuropatía periférica. No digo que los PR3 no lo presenten, sino que los MPO tienen mayor afección a este nivel. Y los PR3 ANCA tienen mayor afección de síntomas constitucionales, afección pulmonar y afección de ojo, nariz y garganta. Entonces, esto se relaciona mucho con lo que decíamos previamente, que el MPO se relaciona más con PAM, que la PAM se relaciona más con afección renal, y la GPA se relaciona más con PR3, que se relaciona más con nódulos pulmonares, con afección de ojo, nariz, garganta, y como les decía, no excluye también que tengan las otras afecciones. También otra implicación que tienen los ANCAs es en cuanto a la respuesta al tratamiento. En un estudio multicéntrico se encontró que los pacientes MPO-ANCA tenían menor posibilidad de responder al tratamiento. Sin embargo, estos resultados no se pudieron comprobar en otros estudios multicéntricos. De todos modos, se los pongo aquí para que sepan que hay un estudio que sí dijo eso, pero hasta el momento pues todavía existe ese debate. Lo que sí se ha visto es que el PR3 se relaciona con mayor respuesta al rituximab que a la ciclofosfamida, y esto se encontró en un análisis post-hoc del estudio RAVE, del que hablaremos más adelante. En cuanto también al pronóstico que le vamos a dar a los pacientes de sus recaídas, se ha visto que en pacientes con PR3 ANCA es más frecuente que tengan recaídas, y esto también se puede hacer la correlación de que el rituximab se ha visto que es más efectivo en pacientes con recaídas o refractarios al tratamiento. Entonces, en PR3 son más refractarios o tienen mayor recaída, pues por eso es que el rituximab es mejor con pacientes con PR3. Sin embargo, a pesar de que tienen más recaídas,
esto no se traduce en los estudios con un aumento de la mortalidad comparado con MPO. Y esto muchas veces pues, los investigadores teorizan o dicen que es porque en el MPO se traduce con un peor pronóstico renal. Entonces, si tienes MPO, a lo mejor no vas a tener tantas recaídas, pero a lo mejor sí vas a tener un peor pronóstico renal, lo que puede aumentar tu mortalidad, pero el PR3 va a tener más recaídas, que va a aumentar su mortalidad, y al final, pues las dos mortalidades van a ser pues equivalentes o parecidas. Entonces, ya teniendo en cuenta esto de los ANCAs, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de vasculitis asociada a ANCA? Pues tenemos criterios, pero que son criterios de clasificación. Como muchos en reumatología, como se dice hasta el cansancio, al ser de clasificación no son de diagnóstico, es únicamente con fines de investigación y para apoyo en la clínica, para hacer el diagnóstico, pero no son exclusivamente para diagnóstico. Entonces tenemos estos criterios, son los criterios ACR en 1990, en donde únicamente teníamos para la GPA y para la EGPA, que se requerían más de 2 criterios para la GPA y más de 4 para la EGPA, de estos que se listan aquí. Ya los veíamos previamente en la clase inicial de vasculitis, y estos, pues como ustedes pueden ver, no incluyen los ANCA. ¿Por qué no incluyen los ANCA? Porque apenas en el 89, en el 85 que les presentaba el estudio, pues apenas estaba haciendo la correlación de que ANCAs eran con Wegener o era con glomerulonefritis. Entonces apenas estaban en el desarrollo de los ANCA. Entonces por eso es que no se incluyeron en estos criterios, y son únicamente para estas dos patologías, ya que en este tiempo también no había bien tanta la diferencia entre poliangitis microscópica con poliarteritis nodosa. Luego vino el consenso de Chapel Hill del 2012, en donde ya, pues teniendo ya mayor difusión de los ANCA, pues como les decía, se acuñó el término vasculitis asociada a ANCA y se vieron estos 3 tipos de vasculitis, en donde pues aquí ya se menciona que se relacionan ya sea a MPO ANCA o a PR3 ANCA. Luego en el 2010, la EULAR desarrolló este artículo en donde dijeron, ok, tenemos los criterios ACR 1990, pero estos no me incluyen ANCAP, no me incluyen resonancia magnética, no me incluyen pues, cosas como más novedosas que ya actualmente sí tenemos. Entonces, ¿de verdad son útiles todavía? ¿O hay que hacer nuevos criterios? Y si hay que hacer nuevos criterios, ¿qué tiene que incluir estos nuevos criterios? Entonces, este artículo o pues publicación de la EULAR como tal no es para hacer unos nuevos criterios, o no nos da unos nuevos criterios, nos dice, ok, si quieren hacer unos nuevos criterios, lo que sugerimos que tengan es esto. Y lo que dicen en cuanto a ANCA, porque de hecho esto es para todas las vasculitis, no es únicamente para vasculitis asociada a ANCA este artículo, para todas las vasculitis, pero para lo que dice específicamente de los ANCA es que tienen un importante rol diagnóstico en las vasculitis de vasos pequeños para diferenciarlas. Vasculitis, por ejemplo, por inmunocomplejos, vasculitis por hipersensibilidad, vasculitis asociada a ANCA, pues los ANCAs, pedir los ANCAs es importante para el diagnóstico y debería ser importante que se incluyan en criterios de clasificación o criterios diagnósticos. En esta distinción que veíamos previamente, que es difícil muchas veces hacer la distinción de PAN, poliarteritis nodosa, poliangitis microscópica, la ausencia de ANCA tiene un valor diagnóstico, nos apoya más hacia poliarteritis nodosa. Y también otros avances tecnológicos que ya están actualmente, que es la TAC y la resonancia, pues pueden ser importantes para la detección de afección ojo, nariz y garganta en la GPA y la EGPA. Y posteriormente tenemos este estudio. Este es un estudio que actualmente está corriendo, todavía no tenemos resultados. De hecho, pues para consultar lo que es, pues se van a la página que está aquí, digo ahorita que desaparezca esto, en donde pues este es un estudio del DSVAS, que es Diagnostic Criteria Vasculitis o algo así. Bueno, es un estudio que está dirigido a tomar las características clínicas de los pacientes con vasculitis en 100 sitios de 30 países en 4 continentes para ver, para el desarrollo de nuevos criterios de clasificación y criterios diagnósticos. Entonces,
Como les decía, este es un estudio que todavía no se han publicado los resultados, estamos a la espera. Cuando salgan, pues la verdad va a ser muy interesante porque nos va a dar pie y ahora sí empezar a desarrollar nuevos criterios de clasificación o nuevos criterios diagnósticos que incluyan los descubrimientos pues recientes que no se incluían ni en 1990, incluso ni en Chapel Hill del 2012, como los ANCA o como la resonancia magnética. Y como les decía, hasta el momento esto no nos ha llevado a desarrollar criterios ya validados y establecidos para las vasculitis asociada a ANCA, pero lo que sí es que existen borradores. Existían de hecho unos criterios celular temporales que pues, yo no los encontré, solo los encontraba como tal referidos en algunos artículos, pero pues no encontré como tal cuáles eran y probablemente era porque ya se actualizaron y ahora es este borrador de criterios de clasificación de vasculitis asociada a ANCA, en donde tenemos los 3 tipos de vasculitis y es un sistema de puntuación en donde dependiendo de las características clínicas y de laboratorio, en donde aquí sí incluimos los ANCA, PR3, MPO, suma o resta puntos. Por ejemplo, la GPA, que se relaciona más con PR3, el tenerlo positivo te da 5 puntos. El tenerlo negativo nos da puntos. El tener MPO positivo te resta puntos porque no es tan relacionado a GPA. Y igual con la PAM, el MPO positivo te aumenta puntos. Y como ven, es tanto su peso diagnóstico que el solo tenerlos positivos ya nos cumple la clasificación para estas enfermedades. Sin embargo, nuevamente no son criterios diagnósticos y el únicamente tenerlo positivo no nos hace diagnóstico. Bueno, concluyendo con esto de diagnóstico, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Si hasta el momento tenemos únicamente criterios de 1990 que están desactualizados y no hay nuevos criterios, hay que individualizar al paciente. Criterios clínicos, o más bien manifestaciones clínicas compatibles con ANCA positivo y especificidad positiva, es como hacemos el diagnóstico, ¿sí? Bueno, pasando ahora sí a tratamiento, vamos a manejar este tema de tratamiento de la siguiente forma. Les voy a hablar de todos los medicamentos o tratamientos que se utilizan para las vasculitis asociadas a ANCA, sus evidencias, en qué se basa su uso en esta patología, y ya posteriormente vamos a ver qué se utiliza para mantenimiento, qué se utiliza para inducción, qué se utiliza para refractariedad o en qué se utiliza cada uno de estos medicamentos. Entonces, las opciones que tenemos, sobre las que vamos a hablar, es de glucocorticoides, ciclofosfamida, rituximab, ácido micofenólico, metotrexate, azatioprina, inmunoglobulina intravenosa, plasmaféresis y finalmente trimethoprim sulfamethoxazole. Entonces, empezando con la ciclofosfamida, previo a este estudio del 2009, para inducción a la remisión, lo que se daba era ciclofosfamida oral. ¿Por qué? Porque sabíamos que pues, es un medicamento fuerte, se dice incluso popularmente que en reumatología para cualquier enfermedad que tenga manifestaciones graves se le da ciclofosfamida, pues en ese tiempo sí se le da ciclofosfamida oral, pero lo que se veía y lo que sabemos es que la ciclofosfamida oral tiene muchos efectos adversos, cistitis hemorrágica, infertilidad, cáncer, etcétera. Por lo cual, pues se buscaban alternativas más seguras y es de aquí de donde sale este estudio, el estudio Cyclops de 2009, que fue un estudio controlado y aleatorizado en pacientes con GPA o PAM de nuevo diagnóstico con afección renal que se aleatorizaron para recibir ciclofosfamida intravenosa 15 miligramos por kilo en este esquema que es cada 2 semanas, 3 dosis, o sea, 6 semanas, luego cada 3 semanas hasta la remisión y luego por 3 meses más. Si ven, este es un esquema pues bastante fuerte, comparado por ejemplo con el NIH para lupus, que es el que incluso en algunos centros, incluyendo el nuestro, se extrapola para vasculitis, que es mensual, 0.5 a 1. Lo que se utiliza en este caso son 15 miligramos por kilo cada 2 semanas, 3 dosis, luego cada 3 semanas hasta la remisión y luego por 3 meses más. Y el otro brazo del grupo recibió pues, terapia estándar, ciclofosfamida oral, 2 miligramos por kilo hasta la remisión. Y lo que se encontró fue que la IV no fue inferior a la oral, pero lo que sí fue diferente fue que la IV tenía menos efectos adversos. Y ya desde entonces, pues, el estándar de oro para el tratamiento es la ciclofosfamida intravenosa. Y ya luego pues vino el rituximab, el estudio REF y el estudio RituxVac. Nuevamente supongo que es el formato.
se borró esto, pero bueno, el estudio RAVE fue un estudio en que comparó, me parece que rituximab en esquema que es de 375 miligramos por metro cuadrado cada semana por 4 contra ciclofosfamida oral. Todavía no se usaba, bueno, en este estudio no se utilizó ciclofosfamida intravenosa, se compararon estos dos y lo que se encontró fue que el rituximab no fue inferior también a la ciclofosfamida oral. El estudio de Rituximab sí es contra ciclofosfamida intravenosa, es esquema RAVE, o sea, 375 miligramos por metro cuadrado cada semana por 4 semanas, más ciclofosfamida en la primera y en la tercera infusión contra ciclofosfamida en esquema Cyclops, o sea, lo que veíamos previamente. Entonces, aquí sí se compararon estos dos y lo que se encontró fue que la ciclofosfamida no fue, bueno, más bien el rituximab igual no fue inferior a la ciclofosfamida. Entonces, pues de aquí ya se empezó a ver que el rituximab era útil para utilizarlo como una alternativa a la ciclofosfamida para pacientes con vasculitis ANCA. De aquí también, ¿qué más se sacó? Que en análisis post-hoc, como veíamos previamente, en el estudio RAVE, la ciclofosfamida fue inferior el rituximab fue superior a la ciclofosfamida para pacientes con recaídas, ¿cuáles eran los que tenían recaídas? Los PR3 positivos. Para rituximab en mantenimiento también se ha visto que es útil para el mantenimiento y se basa en dos grupos de estudios, un grupo de estudios y otro estudio importante. El grupo de estudios son los estudios Manritzan, que es Manritzan 2 y Manritzan 3, que el primero era para ver que el rituximab sí servía en mantenimiento y se comparó al rituximab 500 miligramos en el día 0 y 14 y luego cada 6 meses hasta los 18 meses contra la terapia estándar de mantenimiento que era la azatioprina, que es la azatioprina 2 miligramos por kilo en dosis reducción, y lo que se encontró fue que el rituximab tenía mayor supervivencia libre de recaídas que la azatioprina, entonces que sí se puede utilizar para mantenimiento. En el Manritzan 2, ya sabiendo que sí me sirve para mantenimiento, lo que quisieron ver era qué dosis vamos a utilizar en el mantenimiento. Lo que utilizamos en el Manritzan, que es 500 miligramos día 0, 14 y luego cada 6 meses como calendario, ya le toca, por 18 meses, o un esquema dirigido. ¿Qué es dirigido? Le doy el rituximab y le estoy midiendo periódicamente los niveles de ANCA y los niveles de linfocitos CD19 positivos. Y una vez que suben estos niveles, se vuelve a dar el rituximab porque ya se considera que es necesario. Entonces, ¿qué se encontró? Que en desenlaces de supervivencia libre de recaídas eran iguales. No había diferencia en dar el rituximab con calendario o el rituximab dirigido por laboratorio. Lo que sí se encontró es que el rituximab dirigido por laboratorio tenía un menor número de infusiones necesarias para lograr esto de desenlace. Entonces, ¿esto qué se traduce o cómo lo interpretaría yo? Es que pues va a ser menor el costo porque van a ser menores infusiones y menor exposición al paciente a tener alguna reacción a la infusión. Entonces, pues sí parece que es mejor hacer el esquema dirigido por laboratorio. Y finalmente el Manritzan 3, que es el estudio más nuevo que acaba de salir el mes pasado, el 4 de agosto, en donde se compararon a los pacientes que habían terminado esquema de mantenimiento con rituximab a ya no darles nada o darles placebo o darles esquema de rituximab 500 miligramos cada 6 meses por otros 18 meses. Y lo que se encontró fue que la supervivencia libre de recaídas, obviamente, el estarle dando algún medicamento o no estarle dando nada, pues fue mayor en pacientes que se les siguió dando el rituximab. Entonces, estos son los estudios Manritzan. Lo más actual es el Manritzan 3 y pues el aún más actual es el estudio Ritasarem, que de hecho este estudio todavía no tiene resultados. El protocolo fue publicado en 2017, que es un estudio aleatorizado abierto que tomó 170 pacientes con GPA o PA, y la diferencia con el Manritzan es que en el Manritzan eran pacientes que habían alcanzado la inducción y que se iniciaba mantenimiento.
Y aquí son pacientes que alcanzaron la inducción, se les inició o no se les inició mantenimiento, tuvieron una recaída, se les volvió a dar inducción y luego ya aquí es donde compararon qué se les dejó ahora de mantenimiento después de su recaída. Y lo que compararon o lo que están comparando es el tiempo para recaída o la supervivencia libre de recaídas, comparando azatioprina 2 miligramos por kilo o rituximab. De hecho, este es un esquema diferente al Manresa, que es 1 gramo cada 4 meses por 5 dosis. Y como les digo, los resultados completos no se han publicado. Este cuadro está sacado del abstract, pero se espera que para la reunión internacional de vasculitis de este año, si es que hay o no, no sé si va a haber, se publique y ahora sí este estudio completo. Pero lo que sí podemos ver en la gráfica es que en la azatioprina la supervivencia libre de recaídas pues sí es mucho menor que en el rituximab. Entonces el rituximab para mantenimiento aparentemente es superior a la azatioprina. Habría que esperar estos resultados para ya ahora sí hacer la comparación completa y pues poder sacar nuestras conclusiones. El siguiente medicamento del que hablaremos es el ácido micofenólico, que muchas veces se ha satanizado, se ha dicho es que el ácido micofenólico no se debe utilizar para nada en vasculitis asociada a ANCA porque no sirve. Esto en base a un estudio que hablaremos más adelante, el estudio IMPROVE. Pero tenemos el ácido micofenólico para inducción, en donde el estudio MISIC comparó pacientes con nuevo diagnóstico de GPA o de PAM, micofenolato 2 a 3 gramos por día hasta la remisión, contra ciclofosfamida en esquema Cyclops. Y los dos se siguieron con mantenimiento con azatioprina. Y lo que se encontró fue que micofenolato no fue inferior a ciclofosfamida para inducción a la remisión. Y lo que sí se encontró fueron mayores tasas de recaídas en micofenolato, sobre todo en pacientes que eran PR3 ANCA positivos, que ya vimos que estos pacientes son más propensos a tener recaídas independientemente del medicamento. Entonces de aquí pues se saca que el micofenolato sí es una opción para dar para inducción a la remisión en lugar de la ciclofosfamida, pacientes que no toleren la ciclofosfamida o que tengan un alto riesgo o que no tengamos, como en este caso actualmente en el país que no hay ciclofosfamida. Una buena alternativa sí puede ser el micofenolato, pero si tiene PR3 ANCA positivo hay que pensárnoslo. Incluso hay que pensarnos en utilizar ciclofosfamida y sería más irnos directamente a rituximab. Y luego tenemos este estudio que es el del que les hablaba, el IMPROVE, en donde aquí fue para mantenimiento, comparar pacientes que ya habían sido inducidos con ciclofosfamida para recibir micofenolato 2 gramos por día a dosis reducción hasta los 42 meses o azatioprina 2 gramos kilo por día en esquema de reducción hasta los 42 meses. Y aquí lo que sí se encontró es que la azatioprina fue superior. El micofenolato fue menos efectivo que la azatioprina para mantener libre de recaídas, y ya de aquí es cuando se empezó a decir que el micofenolato pues realmente no se debería de utilizar en vasculitis asociada a ANCA, pues, pero esto es para mantenimiento. Ya vimos para inducción sí puede ser una opción, para mantenimiento pues sí podríamos pensarlo. Luego tenemos el metotrexato, el cual también se puede utilizar en inducción a la remisión o mantenimiento. ¿En qué nos basamos? Para inducción a la remisión nos basamos en el estudio NORAM, que fue un estudio en pacientes sin manifestaciones severas. ¿Cuáles son manifestaciones severas? Pues afección renal, afección pulmonar, afección neurológica. Estos pacientes no se incluyeron en este estudio y se aleatorizaron para recibir metotrexato de 15 a 25 miligramos a la semana hasta los 10 meses y luego dosis reducción para descontinuar a los 12 meses, o aquí era ciclofosfamida oral, porque vemos la fecha de 2005. No sé, en este tiempo todavía no salía el estudio Cyclops, era ciclofosfamida oral. Entonces, en esto, el metotrexato no fue inferior a la ciclofosfamida. Entonces, sí es una buena opción a considerar para pacientes con nuevo diagnóstico de GPA o de PAM sin manifestaciones de severidad. Y para el mantenimiento tenemos el estudio Wegen, en donde comparó metotrexato contra azatioprina. Este es un estudio, a diferencia de los previos que les he presentado, que son estudios de no inferioridad o de efectividad. Este fue un estudio de seguridad, ya que decían que el metotrexato no se utilizaba o no se debería utilizar, ya que tenía mayores efectos adversos que la azatioprina. Entonces se aleatorizaron a los pacientes posterior a inducirlos con ciclofosfamida para recibir metotrexato o azatioprina. Y
se comprobó que esta creencia de que eran mayores los efectos adversos con el metotrexato no era cierto, no hubo diferencias en efectos adversos y como un desenlace secundario se encontró que tampoco hubo diferencia en la supervivencia libre de recaída. Entonces también es equivalente a la azatioprina para supervivencia libre de recaída. Y pasando a la azatioprina, pues que de dónde salió que fue el estándar de oro para mantenimiento, pues que previo a esto ciclofosfamida oral era pues hasta que se murieran de cistitis hemorrágica básicamente, y pues se buscó una alternativa más segura, en donde pues en este estudio, el estudio Zika-Sareb, comparó la ciclofosfamida oral 1.5 miligramos por kilo por día contra la azatioprina, y se observó pues que no hubo una diferencia entre los dos grupos. Obviamente en la azatioprina hubo menores efectos adversos y ahí se vio que la azatioprina pues era pues, mejor. Bueno, al no ser inferior, pues era una alternativa segura y al no tener tantos efectos adversos, pues sí era mejor. En cuanto a la plasmaféresis, tenemos dos estudios de los que ya hemos hablado en otras sesiones ampliamente, el estudio MEPEX, el estudio PEXIVAS, que dependiendo de sus desenlaces es lo que nos han dado las recomendaciones. El estudio MEPEX en 2007, en donde se aleatorizó pacientes que se iban a inducir a la remisión con ciclofosfamida y con esteroides, se aleatorizó para recibir pulsos de metilprednisolona o 7 sesiones de plasmaféresis. Y pues se compararon desenlaces, eran pacientes que tenían una creatinina mayor a 5.37. Y lo que se encontró fue que los pacientes que habían recibido plasmaféresis tenían una mayor supervivencia renal, o sea, hoy una mayor independencia de diálisis. Entonces ya de aquí salieron las recomendaciones de que la plasmaféresis era pues una alternativa para pacientes que tenían una afección renal pues importante, creatinina mayor a 5.37. A diferencia del estudio PEXIVAS, en donde ya aquí, además de la afección renal, tomaron afección pulmonar. Y lo que se encontró fue, aquí dividieron a los pacientes para recibir, todos recibieron ciclofosfamida o rituximab más glucocorticoides, y unos recibían plasmaféresis y otros no recibían plasmaféresis. Digo, también había esta cuadrícula de dosis altas de esteroide y dosis bajas de esteroide, pero para efectos de plasmaféresis no lo vamos a tocar. Y lo que se encontró fue que no hubo una diferencia en los desenlaces entre una u otra. Entre tener plasmaféresis o no tener plasmaféresis. Por eso es que, digo, este es un estudio pues bastante reciente de este año. Hasta el momento no tenemos recomendaciones de los colegios, pero pues lo que podemos inferir es que va a empezar a caer en desuso, al menos en esta patología. Y aquí tenemos pues la representación gráfica de estos dos estudios, en donde aquí sí se ve la diferencia muy evidente, metilprednisolona contra plasmaféresis, y en la otra pues no plasmaféresis contra sí plasmaféresis, y no hay diferencia. Luego en la inmunoglobulina intravenosa tenemos este estudio un poquito antiguo, en que fueron 34 pacientes que tenían enfermedad refractaria, o sea que tenían GPA o PAM, que ya habían recibido tratamiento al menos durante 2 meses con ciclofosfamida o con azatioprina, y que no habían respondido, que permanecían con actividad medida por bebas, y se les dio inmunoglobulina intravenosa 2 gramos por kilogramo en 5 días, y al otro grupo se le dio placebo. Lo que se encontró fue que pues en el grupo que sí recibía inmunoglobulina intravenosa se lograba una disminución de bebas mayor, 14 de 17 pacientes disminuyeron sus bebas, comparado con 6 de 17 del grupo que recibió placebo. Pero lo que se encontró fue que a partir de los 3 meses este efecto ya no se veía. Entonces sí se puede utilizar la inmunoglobulina intravenosa, sobre todo en casos refractarios, pero pues es una terapia a corto plazo. Y finalmente tenemos el trimethoprim-sulfamethoxazol. En este estudio ya pues bastante antiguo, pero no por eso menos relevante, de 1996, en donde pues teniendo la
fisiopatología o la etiología que veíamos previamente, en que las infecciones principales de vías aéreas superiores por Staphylococcus aureus se relacionan con el desarrollo de ANCAs y con estos ANCAs generen toda esta patogenia, pues se empezó a pensar, ok, entonces ¿por qué no le damos algo para disminuir estas infecciones y podemos disminuir el riesgo de que tenga recaídas o de riesgo de actividad? Entonces fue un estudio aleatorizado doble ciego en pacientes que ya estaban en remisión y comparó el darles la terapia estándar, que en ese tiempo pues era ciclofosfamida oral básicamente, contra darles la terapia estándar, pero agregarles trimethoprim sulfa, una tableta cada 12 horas por 24 meses. Y vieron dos desenlaces principales. El desenlace primario, la tasa libre de recaídas, la tasa de recaídas, y el desenlace secundario, la tasa de infecciones de vías aéreas. En ambos desenlaces, en el grupo que recibió trimethoprim, fue mucho menor, tanto las recaídas como las infecciones. Y ya por eso, desde entonces, se recomienda el uso de trimethoprim sulfa en todo paciente con vasculitis asociada a ANCA, principalmente en terapia de mantenimiento para disminuir la actividad o las recaídas. Por si pues se lo preguntaban o luego ven y dicen, no, es que no hay que darles antibióticos porque generamos resistencia, pues en este caso, más que por un antibiótico, es inmunomodulador y pues sí nos sirve. Todo esto de los que les he hablado, pues es principalmente de poliangitis microscópica y granulomatosis con poliangitis. Pero en la ECPA, en la granulomatosis con poliangitis eosinofílica, pues ¿qué pasa? Pues que al ser una patología pues tan rara, que pues, comparada con estos otros dos, no hay tantos estudios o no hay suficientes pacientes para hacer estudios pues con una buena metodología, que tengan un nivel de evidencia robusta. Entonces, pues realmente el tratamiento, como veremos más adelante, se extrapola de lo que se da en GPA y en PAM. El único estudio que sí quisiera resaltar de estos, porque sí tenemos ciertos estudios, muy pocos, pero ciertos, en donde sí hay diferencia en cuanto a las otras patologías, es con el uso de mepolizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-interleucina 5, en donde aquí se le dio a los pacientes glucocorticoides solos contra añadirles mepolizumab cada 4 semanas por 52 semanas. Y se vio que los pacientes que recibían mepolizumab tenían menos manifestaciones, principalmente de origen alérgico. Esto pues obviamente teniendo que ver con el mecanismo de acción. Entonces es como la única diferencia. En todo lo demás es básicamente el mismo tratamiento y pues extrapolado. Y pues ¿qué hay como nuevo? ¿Qué hay de estudio? Porque realmente la vasculitis es un campo aún muy poco explorado, que falta mucho por investigar, y lo que se está viendo pues son ciertos blancos terapéuticos pues para ver qué sí nos puede servir. Y pues tenemos por ejemplo el belimumab, que como que quieren meterlo pues bastante con calzador, en lupus quieren también meterlo aquí. Ya hay un estudio, el BREVAS, en donde no se encontró diferencia, pero también existe un estudio en fase 2 que se está corriendo, también del abatacept. También tenemos moléculas pequeñas, el avacopan, y tenemos pues otros blancos terapéuticos que están en estudio actualmente. Bueno, en cuanto al tratamiento, ahora sí, ¿cómo vamos a tratar al paciente ya basándonos en la evidencia que les acabo de presentar? ¿Qué nos dicen las guías? Primero, pues ahora sí dividimos el tratamiento en inducción a la remisión y luego mantenimiento de la remisión. En cuanto a la inducción a la remisión, lo que nos dice la guía, aquí no sé por qué no salió como la animación, me está topando en la imagen, pero sabemos que la guía divide a los pacientes en dos: los que tienen enfermedad que les amenaza la vida o que les amenaza un órgano, y los que tienen una enfermedad que no amenaza nada. Bueno, no amenaza la vida o no amenaza un órgano. En el primer caso, enfermedad grave, dos opciones que veíamos pues, al principio: ciclofosfamida, en base al estudio Cyclops, y rituximab, en base al estudio RAFE y el Rituximab. Y en estudios enfermedad que no amenaza la vida, las opciones que nos propone la guía es el metotrexato en base al estudio NORAM y el micofenolato de mofetil en base al estudio MISIC. Y en todo paciente lo que sí se tiene que dar es los glucocorticoides, pero por lo que les puse aquí en esto,
fue porque lo que nos recomienda la guía y lo que ya se nos está recomendando actualmente, ya lo hablan en clases, por ejemplo, de nefritis lúpica, y lo que se vio, por ejemplo, en los resultados del estudio Plexiva, es que los glucocorticoides hay que tratar de disminuir la dosis a la menor dosis efectiva por el menor tiempo posible para disminuir efectos adversos, ya que incluso dosis más altas no se han relacionado con mayores beneficios. Y pues este es un esquema como tal de la guía que nos dice que al inicio, pues sí, dosis de 1 miligramo por kilo, y posteriormente ya irlo reduciendo con el fin de que para la semana 26 lo tengamos entre 5 miligramos por kilo, 5 miligramos al día, o pues ya haberlo suspendido o disminuido al mínimo. Entonces, hablamos de enfermedad que amenaza la vida o un órgano, pues en estos casos, la guía lo dice tal cual explícito estos casos, aunque hay otros implícitos, que es como más de sentido común, si tiene afección meningia, si tiene enfermedad retroorbitaria, afección cardíaca, afección mesentérica, mononeuritis múltiple de inicio agudo o hemorragia pulmonar de cualquier severidad, no se debe utilizar ni micofenolato ni metotrexato según la guía. Y obviamente, les decía implícito, la afección renal tampoco se debe utilizar estos dos medicamentos. Y en cuanto a mantenimiento, nuevamente creo que es este formato de en blanco que me borra las letras. Entonces, lo que se utiliza es la azatioprina, el metotrexato, el micofenolato y el rituximab. ¿Sí? Son las cuatro opciones que nos propone la guía para mantenimiento de la remisión, teniendo como estándar básicamente la azatioprina, pero también pues ya actualmente con las nuevas evidencias que les acabo de presentar, pues el rituximab cada vez más va a agarrar un poco más de fuerza. ¿Y qué nos dice en cuanto a recaídas y plasmaféresis? Paciente que ya alcanzó la inducción, lo teníamos o no lo teníamos en mantenimiento y tuvo una recaída, nuevamente ciclofosfamida o rituximab. Y en plasmaféresis, en base sobre todo al estudio MEPEX, lo recomienda como una opción en pacientes que tienen falla renal progresiva con creatinina mayor a 5.7 miligramos por decilitro. Y también lo puede recomendar en hemorragia alveolar difusa. Como les digo, estas son recomendaciones 2016. En base a los nuevos estudios, vamos a ver cómo va a haber estos cambios en las guías. Y ya este es un esquema en donde se resume lo que les acabo de decir. Amenaza la vida, hay que utilizar ciclofosfamida o rituximab, no amenaza la vida. O en los órganos, hay que utilizar metotrexato o micofenolato. Si tiene falla renal progresiva o hemorragia pulmonar, plasmaféresis, alcanzamos la remisión, mantenimiento con azatioprina, metotrexato y rituximab. Y si hay recaída, nuevamente ciclofosfamida o rituximab. Bueno, ya para concluir, pues, ¿qué aprendimos hoy? Pues que los ANCA sí son de gran utilidad en pacientes con diagnóstico con sospecha de vasculitis asociada a ANCA, ya que no únicamente nos sirven para el diagnóstico o para clasificación, sino que nos sirven también para ver qué órganos podemos esperar que estén más afectados, ver cómo va a ser la respuesta al tratamiento y ver el pronóstico en cuanto a la refractariedad y las recaídas a largo plazo. Sin embargo, al ser una herramienta tan útil, muchas veces se sobreutiliza, entonces no son específicos, no hay que utilizarlos en todos los pacientes como de primera intención, son indicaciones específicas y hay que individualizar a cada paciente quién se lo vamos a pedir y cómo lo vamos a interpretar. Y el tratamiento de la vasculitis asociada a ANCA debe individualizarse según las características de cada paciente, si le amenaza o no la vida, si tiene riesgo o no tiene riesgo de efectos adversos de ciclofosfamida, si por ejemplo desea el embarazo, etc. Y cada vez es mayor el interés en el rituximab, tanto para la inducción como para el mantenimiento, por lo que pues estamos a la espera de ver nuevas recomendaciones, nuevos estudios, ver los resultados de los que tenemos pendientes, el Ritazarem, el DSVAS, porque pues como les digo, la vasculitis todavía tiene mucho por qué explorar, lo cual pues es muy interesante. Eso es todo por ahora, muchas gracias por escuchar, espero que les haya gustado, quedo a sus órdenes para cualquier duda, ya sea en los comentarios o por WhatsApp, por correo. Están apareciendo en pantalla pues videos que pueden ver de otras clases si quieren aprender más sobre este mundo de la reumatología, y si quieren ver las clases antes que nadie, pues suscríbanse al canal. Muchas gracias.